Ok. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando. Muchas gracias por su preferencia. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este Viernes Santo, el cual estamos conmemorando una vez más y recordando este sermón de las 7 palabras. Gracias, hermanos. De antemano le damos la bienvenida a todos los que ya nos están sintonizando a través de Viva FM 102.5 y también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Usted que está en casa con su familia, bueno, yo puedo creer y pensar que todos los años nos congregamos y conmemoramos este evento, así que ahora no se pudo por causas mayores de las iglesias que están cerradas, pero ahí en su casa nosotros queremos llevar esta palabra, y gracias a quien nos autorizó por estar aquí para poder llevar el sermón de las 7 palabras, recordarlos. Así que ahí en su casa, hermanos, empiece a compartir el video para que otros miren en diferentes lugares, en diferentes países, y puedan ver que aunque estamos viviendo tiempos difíciles, podemos seguir recordando el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es un gusto, un honor en esta tarde compartir los micrófonos con nuestro hermano, el cual se está presentando y dando continuidad a esta palabra. Sí, Dios les bendiga. Mi nombre es Alejandro Castillo y pues estamos aquí, como dijo nuestro hermano Frankie, para compartir estas 7 frases que dice el Señor ya estando en la cruz, que las cuales son bien importantes para nosotros. Estamos conmemorando el día de la muerte del Señor, hermano, el día en que el Señor Jesucristo murió. Y pues a esta hora, ¿verdad?, registra la escritura que fue el deceso. Pero antes de morir el Señor dijo 7 cosas que están registradas ahí en la Biblia y que vamos a ver ahora para saber más o menos de qué se trató realmente o qué impacto tienen en nosotros. Entonces voy a leer la primera, que es la encontramos en Lucas 23. Voy a leer del versículo 33 y 34. Dice: cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba orando el Señor Jesús ahí por las personas que lo estaban martirizando, por las personas que estaban pues atormentándolo en ese momento, pero no nada más por ellos, hermano. Fíjese que si nos vamos a Levítico, todo el capítulo 4 de Levítico habla de un tipo de pecado. Y vamos a ver ahí en Levítico, Levítico capítulo 4, y nos habla del pecado por ignorancia o el pecado inadvertido. Y vemos en el capítulo 4, versículo 13, dice: si toda la asamblea de Israel peca por inadvertencia, siendo el asunto ignorado por la congregación, y transgrede alguno de los mandamientos de Jehová respecto a cosas que no se deben hacer, son culpables. Aún el pecado por ignorancia genera culpabilidad. Bueno, ahí está, y luego viene un sacrificio que se debe hacer por si la asamblea peca por inadvertencia. Y luego versículo 22, si un dirigente peca y transgrede por inadvertencia alguna de los mandamientos de Jehová, su Dios, respecto a cosas que no se deben hacer, es culpable. Ahí está. Nos encontramos el versículo 27, si alguno del pueblo de la tierra peca por inadvertencia, transgrediendo alguno de los mandamientos de Jehová respecto a cosas que no se deben hacer, es culpable. Entonces ahí nos encontramos que si toda la asamblea tiene una práctica la cual, aunque ignoren sea pecado, es culpable. Si los dirigentes mantienen una práctica la cual, aunque ignoren ellos sea pecado, ellos son considerados culpables. Estamos hablando según la ley. Y si alguna persona de la congregación, del pueblo, ve que hace algo, tiene una práctica la cual es pecado, aunque no sepa, lo hace por ignorancia, es considerado culpable. Entonces, cuando el Señor Jesucristo lo están crucificando,
lo primero que dice es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros nos vamos inmediatamente al plano de los soldados romanos que lo estaban sacrificando y pensamos, está orando por ellos. Está orando por ellos porque ellos no saben a quién están crucificando. Y si lo hubieran sabido, dice en el libro de los Hechos, no hubieran sacrificado al Señor de la Gloria, no lo hubieran matado. Entonces, si lo hubieran sabido, no lo habrían matado. Sin embargo, pues eran culpables también de acuerdo a la ley. ¿Cuándo viene el fin de la ley? En el momento de la resurrección de Cristo. Entonces en ese tiempo ellos eran considerados culpables, aunque no eran del pueblo de Israel. Pero también estaba orando el Señor por las veces que nosotros pecamos sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Las veces que nosotros caemos en transgresión y consideramos que no es malo o que es justo o que no afecta a otras personas, y el Señor está orando por nosotros. ¿Y por qué está orando Él? Ahorita lo vamos a ver. Pero por ejemplo el apóstol Pablo, ahí en la primera carta a Timoteo, vamos a ver, aquí está, primera carta a Timoteo, capítulo 1, voy a leer del versículo 12 al 16, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. A pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente, sin embargo recibí misericordia, porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Ahí está, él ignoraba que estaba pecando, fue perseguidor de la iglesia, fue insolente con el Señor, dice, sin embargo recibí misericordia, porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No obstante, por esta razón, o sea, por esta razón de ser el primero de los pecadores, recibí misericordia para que Cristo Jesús mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Entonces ahí nos encontramos. Si es cierto, si alguien peca por ignorancia, es culpable. Y el Levítico nos dice, si alguien de la asamblea, si un dirigente o si una persona común de los fieles peca ignorando que está pecando, es considerado culpable. Pero el amor de Cristo en la cruz, ahí se manifestó para darnos la gracia que es más abundante que el pecado. Amén. Entonces por eso la oración del Señor Jesús, porque decía, yo estoy pagando, Padre, por todos los que pecan por ignorancia, ¿verdad? Y que llegan a venir al perdón de Jesucristo a través de ese sacrificio, porque no hay perdón de pecados, sino solamente a través del sacrificio de Cristo. Entonces, no solamente le digo por ello estaba orando, sino por nosotros también, por las veces que pecamos en ignorancia. Y vemos una respuesta hermosa ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 12, que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Entonces, la labor que se necesitaba para el perdón de nuestros pecados ya está realizada en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así es, amados hermanos, pues estamos en el sermón de las 7 palabras, las últimas palabras que Jesús dijo ahí en la cruz del Calvario, antes de morir, cuando fue crucificado. Y como mi hermano lo decía, vimos la primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pidiendo el perdón por toda la humanidad, no tan solo por los soldados, no tan solo por los que le ordenaron crucificarle, sino por toda la humanidad. Y vamos a ver la palabra número 2, que dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Ahí encontramos la segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo aquí puedo mirar una palabra de salvación, una palabra de esperanza. ¿A quién le fueron dichas estas palabras? ¿O a quiénes le fueron dichas estas palabras? Estas palabras le fueron dichas a uno de los malhechores.
recordamos lo que dice la Biblia, el Evangelio, que cuando Jesús fue crucificado, también fueron crucificados dos personas, una a su izquierda, una a su derecha. Y ambos tenían actitudes diferentes. El primero empezó a reclamar, ¿verdad? El primero empezó a injuriar, a reclamar, y volteaba hacia Jesús y le decías: si tú que eres el Hijo de Dios, ¿verdad?, sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros. Y ahí estaba él como enojado, ¿verdad? Estaba como enojado reclamándole: Jesús, tú que te dices ser llamado el Hijo de Dios, pues sálvate a ti y sálvanos de paso a nosotros. Vemos la actitud de este hombre, una actitud arrogante, una actitud que le reclamaba, una actitud a lo mejor de ira. ¿Y cuántas veces hoy, como personas que estamos pasando por momentos difíciles, en vez de voltear nuestros ojos a Jesús y reconocer que Él es el único que puede ayudarnos, muchas veces tomamos la actitud de este hombre y decimos: pues ¿dónde está Dios? ¿No que Dios es bueno? ¿No que Dios ha prometido cuidarnos? Pues sí, pero también tenemos que tener una actitud como la del otro hombre. Sé que la del otro hombre voltea y también se enoja, pero no con Jesús, se enoja con su compañero y le reclama y le dice: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición, aquí crucificado? Nosotros a la verdad lo merecemos porque hemos sido malos, malhechores. Merecemos que nos hayan crucificado, que nos hayan aquí golpeado. Pero este hombre que no ha hecho ningún mal, este hombre que no le ha hecho mal a nadie, solamente vino a sanar a los enfermos, solamente ha hablado del reino, de la palabra, y tú pues estás con una actitud mala, porque nosotros la verdad lo merecemos, pero este hombre no. Entonces vemos la actitud, en esta segunda palabra, vemos la actitud diferente de cada persona, de estos personajes. Uno, pues con una actitud enojada, reclama, como si él lo mereciera, ¿verdad? Reclamaba. Y el otro, con una actitud sencilla, humilde, reconoce que ellos merecen esto que está pasando. Pero hay una palabra que este hombre, ¿verdad?, reconoce que este hombre era bueno, que no había hecho ningún mal. Y dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Qué hermosas palabras, porque de ese momento este hombre creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios y que tenía un reino. Porque Él le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, no te olvides de mí. El corazón de esta persona totalmente diferente al primero. Jesús voltea a mirarlo y ve la intención que hay en su corazón. Ve su intención, que salen esas palabras de su corazón, y le dice la segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, no le dijo dentro de unos años. Jesús, el mismo Hijo de Dios, le estaba diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilloso es el Señor, que aún en el último suspiro de nuestra vida nos da la oportunidad de ser salvo. Aún este hombre que merecía todo eso y que ya había sido condenado, porque ahí estaba condenado ya, aún tuvo la última esperanza. ¿Saben por qué? Porque se encontró con Jesucristo, el Hijo de Dios. Se encontró ahí en ese momento clave y Él lo reconoció. Y Él le reconoció y reconoció que tenía un reino. Y fue por eso que le dijo: acuérdate de mí. Jesús le dijo: desde este momento estarás ya ahí en el paraíso. Qué hermosa palabra. Hoy, tu actitud, ¿cómo es tu actitud? Como el primer hombre que dijo y reclamó y estaba hasta enojado diciendo: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. O tu actitud es del otro hombre que dijo: a la verdad nosotros merecemos esto, pero aún sin embargo Dios tuvo misericordia. Así que en el último momento de nuestras vidas tenemos la oportunidad de ser salvos. Si tan solo reconoces, si tan solo crees que Jesús es el Hijo de Dios, déjame decirle que ahí en ese momento, si reconoces, Dios te está abriendo las puertas
para pasar a una mejor vida. Así que esta hermosa palabra que habló Jesús, la segunda, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La puerta está abierta, el camino está abierto para que usted lo reconozca en esta hermosa tarde. Adelante, hermano. Sí, hermano, entonces de ahí pasamos a otra de las palabras hermosa también, donde el Señor ahí en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, dice: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, de pie junto a ella, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estamos hablando de una adopción. Sí. El discípulo adopta a María para cuidar de ella, para tener cuidado de ella. Vemos al Señor Jesús no en un papel de hijo. Sí, porque le dice: mujer, he ahí tu hijo. No le dice madre, le dice mujer. ¿Por qué le dice mujer? Si recordamos ahí en el capítulo 2 de Juan, versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Ahí no la trata de madre, sino la trata de mujer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía que Él tenía un plan, o sea, que Dios Padre había desarrollado un plan específico para Él, de manera que llevar a cabo la labor esa de morir en la cruz. Pero María no lo entendía. Entonces ella estaba abogando por un milagro que a final de cuentas el Señor lo hizo por obediencia como hijo. Sin embargo, cuando le dice mujer, no le está faltando no le está faltando al respeto de ninguna manera, sino que le está diciendo: yo soy el Salvador, yo soy Dios. Tú eres una persona común y corriente que necesita un Salvador. Es privilegiada y dice la Biblia que todas las generaciones la llamarán bendita, por el privilegio que tuvo de llevar en su vientre al Señor Jesús. Sin embargo, Él no está tomando el papel de hijo ahí, sino que está tomando el papel de Dios proveedor. Amén. Él está proveyendo para la necesidad de ella. Él está mostrando que Él no la deja desamparada, porque él como hijo mayor, según la cultura que ellos tenían, pues era el que se tenía que hacer cargo de la manutención de la casa y de dirigir la casa, de gobernar la casa. Entonces, cuando le está diciendo: he ahí tu hijo, le está diciendo a María: no te estoy dejando desamparada. Pero no está hablando como hijo, más bien estaría hablando como el jefe de la casa. Y estará hablando como Dios y diciéndonos al mismo tiempo a nosotros que no estamos desamparados. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es la promesa del Señor. Por lo tanto, no estamos desamparados. Lo que nos enseña esta palabra ahí en la cruz, esta frase del Señor, es que Él está al cuidado de nosotros. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro protector, Él es el que está cuidando de nosotros. Y en ese sentido que le habla a María, Él está hablando de una forma física: yo ya no voy a estar, pero ahí tienes quien te cuide. Amén. Y de la misma manera nos dice a nosotros, ahí en mismo Juan, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque les enviaré al Espíritu Santo, al Paracletos, al abogado, al que va a la par con ustedes, cuidándolos en todo momento, dándoles sabiduría, proveyéndoles lo necesario, dándoles los dones, las habilidades, las aptitudes, las cualidades. O sea, el Señor no nos deja desamparados, así como no dejó desamparada a María en esa situación y en ese momento en que Él físicamente moría. Porque si recordamos, cuando resucita, ya no se hace cargo de ella. Ya no hay un registro ahí en la Biblia que nos diga que se hizo cargo de ella, sino que como Dios proveedor está teniendo cuidado de ella. Y al mismo tiempo, repito, pues nos está enseñando que Él tiene cuidado de nosotros.
No hay algo que pase desapercibido para Dios, no hay algo que pase desapercibido para el Señor Jesucristo, que está presente en todo tiempo con nosotros por medio de su Espíritu Santo, aún en estos días y hasta el fin de esta etapa de la iglesia, ¿va? Hasta el fin cuando Él venga y nos encontremos con Él en las nubes, porque va a pasar eso. Hasta ese tiempo va a tener cuidado de nosotros por medio de su Espíritu Santo, y después de eso ya vamos a estar con Él para siempre. Amén. Así es, hermano. Pues hermanos, estamos en esta tarde compartiendo esta hermosa palabra que el Señor nos ha dado, que quisimos compartir con ustedes en este viernes, que sabemos que están en casa y que sabemos que ahí está con la familia. Entonces, gracias, muchas gracias por su preferencia, gracias por estar al tanto de la programación de Viva FM 102.5, y pues saludamos a todos los que nos están viendo, siguiendo. Gracias, hermanos, por estar al pendiente, por compartir, ¿verdad? Como siempre, a Francisco García, que ahí está siempre al pendiente de la programación. Queremos mandar saludos a Mauricio Sánchez. Saludos, varones de Dios, saludos, Dios le bendiga a nuestra hermana Rosy García. Bendiciones, hermanos, Dios le bendiga. Gracias por estar al pendiente de la programación, y queremos ser en esta tarde de bendición a través de la palabra del Señor. No se sienta triste, no se sienta solo, Cristo está con nosotros, y solo recordamos, ¿verdad? Recordamos que las últimas palabras de Jesús siempre fueron de esperanza, de amor, y ahí culminó, ¿verdad?, su obra. Y queremos ir recordando, ¿verdad? El hermano habló de la 1, yo de la 2, la 3. Ahorita vamos con la número 4. Esta palabra, la número 4, que la podemos encontrar ahí en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 27. Si usted tiene su Biblia, hermano, amigo, que me está escuchando, pues tome su Biblia, ¿verdad? Tome su Biblia ahí y vaya a la porción del Evangelio según San Mateo. Vamos a ir al capítulo 27, ¿verdad? Vamos a ir al 27 y vamos a dar lectura al versículo 46 del Evangelio según San Mateo. Ahí vamos a meditar en la cuarta palabra de esta tarde, que dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos mirar aquí una palabra de dolor espiritual. Se dice que las primeras 3 horas de oscuridad, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, no se menciona palabra, ¿verdad? Palabra alguna. Dice, solo alrededor de las 3 de la tarde se volvieron a escuchar estas palabras, unas palabras de dolor espiritual. Ahí, ¿verdad?, vemos en la cuarta palabra, podemos imaginar nosotros y pensar en el gran dolor, ¿verdad?, que sentía nuestro Señor al clamar y decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras marcan el punto culminante de los sufrimientos de Cristo por el mundo perdido. En estas palabras, ¿verdad?, está marcando el punto clave, culminante ya del sufrimiento de Cristo por este mundo perdido. Su grito en arameo dice, da testimonio de que Él experimenta la separación de Dios. Dice, Él como el sustituto del pecador, es herido por las transgresiones de los seres humanos y se da en rescate por todos nosotros, por la humanidad. Al que no conoció pecado, Dios le hace pecado por el mundo pecador. Él muere abandonado para que otros nunca sean abandonados. ¿Qué palabras? Recuerden que
Dios ama al hombre pecador, pero el pecado lo aborrece. Y ahí en la cruz donde Jesús estaba llevando el peso del pecado de la humanidad, podemos pensar que Dios voltea sus ojos porque ahí estaba cayendo todo el pecado del mundo. Y en esa agonía, en ese dolor, Jesús sintió soledad. Y ese grito que Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado? No es que el Padre lo haya abandonado, pero llegó un momento en que sintió cómo cayó todo el peso del pecado de la humanidad. Recuerden que Él solamente podía pagar este precio porque Él era un personaje sin pecado, sin mancha, el Cordero Santo. Y solamente Él tenía la facultad y el poder para venir a pagar y llevar el pecado de la humanidad. Qué hermosas palabras que eran de dolor, pero ahí estaba llevando el pecado de la humanidad. Ahí estaba cargando el pecado del ser humano. Recuerden que ya no había más, ya no iba a haber más sacrificio de animales, corderos, ya no. Ahora Él estaba llevando el pecado, el único sacrificio y el último por la humanidad perdida. Hoy recordamos esas palabras de dolor, recordamos esas palabras ahí en la cruz del Calvario, donde Jesús sintió el peso del pecado del ser humano. Pero muchos que hoy han reconocido a Jesús y han acudido a ese llamado, hoy agradecemos que en medio de esa cruz Él cargó el pecado de todos nosotros. Y por medio de Él hoy somos salvos. Hoy podemos decir: gracias Jesús, porque usted se llevó el pecado mío, de la humanidad entera y de todo aquel que ha creído en tu palabra. Gracias Dios, gracias Jesús por esta cuarta palabra, donde usted jamás nos abandonará. Porque usted dice, se sintió abandonado, pero nosotros nunca seremos abandonados. Porque usted prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermano. Voy a aprovechar ahorita para enviarle saludos a las demás personas que nos están saludando aquí. Sí, porque a mí ya no me Casillas salieron. Marisol dice: saludos Nato. Ahí Sí. está una de sus admiradoras, Sí. hermano. Saludos a Marisol Casillas, Dios te bendiga. Hermila Portillo dice: saludos, que el Señor bendiga a todas las personas que nos están viendo. Ahí un saludo a mi hermana Leticia, que está también sintonizándonos. Mauricio es un pastor de Aguascalientes. La hermana Julia García también. Pues hay más personas A mí que no nos me están... salieron aquí. ¿No le salieron? No. Bueno, pues... Ahorita veo por qué no me salieron. Entonces, a mí sí, hermano. No hicieron comentarios ellos, nada más me parece ahí que estaban sintonizando. Bueno, pues gracias a Dios por esas personas. La palabra de la frase que dijo usted ahorita de ¿por qué me has desamparado? A la número 7, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pasaron unos minutos. Sí. Hay un periodo de tiempo, ¿verdad? De cuando menciona a Juan y a María, mujer, ahí tu hijo, y ahí tu madre, le dice a él. Hay un periodo de tiempo donde el Señor guarda silencio hasta estos últimos minutos de su vida terrenal, antes de morir y después ser resucitado. Pero las más que a mí se me hacen, para mí por lo menos, más fascinantes son las dos que siguen. Sí. Esta a lo mejor me lleva un poquito más de tiempo, hermano, pero pues tenemos bien, ahí tenemos tiempo, vamos bien. un margen. Entonces, en Juan capítulo 19, otra vez, versículo 28, dice, y 29, voy a leer, dice 28 y 29, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, entonces pusieron en un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca.
en base a lo que acaba de decirnos usted, hermano, vemos que el Señor Jesucristo no nada más, no estaba padeciendo esto como Dios, sino como hombre. ¿Qué quiere decir? Durante los evangelios, ahí en los 4 evangelios lo vemos haciendo milagros, lo vemos con unas facultades extraordinarias respecto a eso. Sin embargo, él estaba despojado de esas facultades o voluntariamente. No, nadie se las quitó, y él mismo dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces, el Señor lo que hace es que está padeciendo como hombre, y vamos a enfocarnos en el sufrimiento físico, el sufrimiento que estaba teniendo a cabo como hombre, porque dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué quiere decir? El Padre lo había desamparado por causa del pecado que llevaba cargando, nuestro pecado. Amén. Si nos preguntáramos quién mató a Cristo, nuestro pecado. Sí, porque fue la causa principal, fue la causa por la cual Él fue a la cruz, para pagar por Él y nosotros podamos ser salvos. Pero después dice, tengo sed. ¿Y qué nos encontramos? Con un dolor físico. Vamos a recorrer el camino desde Getsemaní hasta la cruz. Y vamos a reflexionar en el sufrimiento físico del Señor, las cosas que fueron menguando su capacidad física desde Getsemaní, cuando está orando y dice que sudaba como pequeñas gotas de sangre. Hay un fenómeno que se causa por la ansiedad en el ser humano. Ya lo vemos como hombre ansioso, como hombre que está estresado por lo que viene. No creo yo que él le tuviera temor a la cruz en sí, y que no estaba diciendo, cuando dice, Padre, pase de mí esta copa, no se estaba refiriendo a la cruz, porque vemos más adelante en la historia que creyentes iban a la cruz gozosos por padecer lo mismo que el Señor Jesucristo. Entonces no pueden ser los creyentes, no puede ser el alumno más que el maestro. No puede ser el discípulo más que el Señor Jesucristo. Entonces no era el temor a la cruz, era el temor a la separación esa por causa del pecado. Mi hermano Ramiro, un saludo. Ahí estoy viendo el mensaje de Forastero González, que el Señor lo bendiga. No era el temor a la cruz, sino el temor a la separación con el Padre, porque había esa humanidad en el Señor Jesucristo. Entonces sudó sangre en Getsemaní. La noche anterior, cuando estaba orando, por causa de la ansiedad, el estrés, lleva a un fenómeno que se llama hematrodisis. Si la voy a repetir, pero si la quieren otra vez, hermano, revisan el video ya cuando termine. Hematrodisis, que es pequeñas gotas de sangre que salen a través del sudor. Ese fenómeno trae alguna consecuencia, que es que fragiliza la piel. O sea, hace la piel demasiado frágil. Y no estamos hablando de la piel que está en la frente, sino de la piel en general de todo el cuerpo. Entonces, cuando él pasa eso, ya estaba padeciendo la ansiedad, ya estaba padeciendo el estrés. ¿Qué viene más adelante? Es detenido, es interrogado, y luego los romanos lo mandan a flagelar. ¿Cómo era esto? Bueno, un soldado romano, prácticamente un verdugo, tomaba un látigo que era de madera con tiras de cuero, que en la punta tenían ganchos de hueso o de metal, de piedra pues, o de metal o de hueso. Entonces daban 39 azotes, con una brutalidad tremenda. ¿Qué pasa? Que por causa de la hematrodisis el Señor traía la piel frágil. Y al momento en que se incrustaban los ganchos de hueso en su espalda, rasgaban jirones de piel, de tal manera que al final de esto el Señor traía su espina dorsal expuesta. O sea, los huesos estaban a la vista, no estaban rotos. Por la Escritura sabemos que ninguno de sus huesos fue roto. Sin embargo, estaban expuestos a la vista de cualquier persona que estuviera cerca. ¿Por qué? Porque con esos huesos o con esos metales, con esos ganchos, le habían rasgado la piel y el músculo. Entonces estaban expuestos. ¿Qué pasa? Su corazón, por esa misma condición, se aceleraba más rápido y más rápido.
por causa de la sangre que había perdido, su presión sanguínea era baja, por lo cual eso traía desmayos o traía lo que llamamos váguidos, ¿verdad? Les decía a mi abuela, borracheras, que empieza a ver un oscurito y como que se cae. Entonces eso traía en el Señor desmayos, quebrantamiento. Los riñones dejaban de producir orina por causa de que, como había perdido mucha sangre, faltaba líquido en su organismo y los riñones retenían el líquido y no producían orina, y eso iba contaminándolo. Entonces la persona, por causa de la sangre perdida, pues se siente sedienta. El Señor Jesucristo, por causa de toda la sangre que había perdido y por causa de todas estas condiciones que acabo de decir, la espina dorsal expuesta, los músculos rasgados, la presión baja, los riñones que no estaban funcionando y empezaban a doler, él sentía sangre, sentía sed, perdón. Pero además de eso, si nos damos cuenta, estos ya fueron en los últimos minutos de vida. Todavía nos falta, después de la flagelación, el camino al Calvario de su vida, cargando con la cruz. No cargaban, hermano, con la cruz en su totalidad, sino con el madero transversal, el madero que va a lo largo, el larguero, y lo cargaban sin estar atados a ese madero, nomás lo cargaban así en su espalda, al grado que colapsa el Señor, se cae. Algunas veces hasta los soldados llaman a una persona que iba pasando por ahí o que estaba espectador, porque lo hacían como espectáculo, lo exhibían de una manera terrible y vergonzosa a una de las personas para que le ayudara a subir hacia el monte, ¿verdad? Con ese larguero. ¿Qué pasa? Que cuando llegaban al lugar donde eran crucificados, los clavaban, los amarraban a la cruz, pero al Señor Jesucristo no lo amarraron, sino que lo clavaron, porque era acusado de hacer una revuelta en contra del gobierno por los judíos, ¿verdad? Entonces le clavaron esta parte de la muñeca, en la muñeca, no en la mano, sino en la muñeca. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que le lastiman un tendón. ¿Se ha pegado alguna vez en un tendón, hermano? Muchas veces. Es dolorosísimo. No había palabra para describir ese dolor. Entonces inventaron una palabra que decía dolor de la cruz. Ese es el dolor, es único. No hay otra palabra. Es como cuando se pega uno en el codo. ¿Qué pasa cuando se pega uno en el codo? Es bien doloroso. Ahora imagínese que con unas pinzas agarraran un tendón y lo trituran. Ese dolor crece en gran manera, de manera que el Señor estaba siendo adolorido porque estaba siendo crucificado lo más largo que se podía. Sus brazos eran extendidos lo más que se podía. Entonces la muñeca rota, el tendón roto, el dolor insoportable, sin descripción. Bueno, cuando ya estaba clavado el Señor en ese madero, lo agarraron con unas cuerdas y lo subieron de una manera brusca. ¿Qué pasa en ese momento? Se dislocaron sus hombros, porque sus brazos crecieron unos 15 centímetros después de eso. ¿Por qué? Porque sobre sus brazos estaba cargando todo el peso del cuerpo. Entonces ningún hueso fue roto, pero lo único que sostenía sus brazos de su cuerpo eran los tendones. Nada más los tendones. Entonces eso producía más dolor. ¿Qué pasó después? Pues que todavía le clavaron los pies, y el mismo dolor de las muñecas se lo provocaron en los pies. Entonces era terrible, era un dolor aberrante, agónico, y la sed pues era una sed rabiante, era una sed que demandaba inmediatamente un líquido que entrara al cuerpo, porque la pérdida de sangre, el dolor que le producía, el dolor en los riñones, el dolor en los tendones, el dolor en los músculos, su espalda rasgada, los huesos expuestos, le producían esa sed. Y ahí el Señor, ¿qué nos está enseñando? Nos está enseñando que vino a padecer y que el sacrificio fue grande. Muy grande. Muy, muy grande.
De manera que no podemos menospreciar la sangre derramada en la cruz. Tenemos que tener en gran estima esa sangre, tenemos que tener en gran valor esa sangre. Y vemos ahí en el versículo 29 de Juan 19, que dice, había ahí una vasija llena de vinagre, entonces pusieron en un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. En vez de agua le dieron vinagre. ¿Qué entendemos por eso? Pues que todavía estaban siendo faltos de misericordia, estaban siendo brutalmente tormentosos con el Señor y burlones además. Pero si ese soldado se burló del dolor y de la sed física del Señor, nosotros tenemos que tener en gran valor su sangre y tenemos que vivir honrando esa sangre, hermano. No fue algo sencillo. No. Fue algo, lo trataron como yo creo el peor hombre del mundo. ¿Sí? O no podemos decir el peor criminal, porque yo creo que ni al peor criminal le han hecho eso. El Señor Jesucristo pasó por el infierno para que nosotros no vayamos a Él. Entonces, realmente, el miércoles decíamos, hay gente que se atreve a decir, Dios es malo, Dios no me puede hacer esto, lo otro, porque Dios es bueno. O mucha gente dice, Dios es demasiado bueno, así que no puede mandarme al infierno. Pero yo quiero decirte, usted en una parte tiene razón, Dios es demasiado bueno porque se dejó hacer todo esto. Pero el no aceptarlo, son sus actos los que le condenan a usted, no él. Entonces, este sacrificio fue un sacrificio grande que nadie de nosotros, creo que, en primero ni nos atreveríamos a hacerlo ni que deberíamos hacerlo. Mas sin embargo, él por su amor y su misericordia, siendo hijo de Dios, teniendo el poder a lo mejor en algún momento de usarlo, porque es donde agarra valor el sacrificio de Cristo, y dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y vemos de qué manera lo entregó. amén, de una manera completa. Así es, hermano. Entonces vemos en esa palabra, ¿verdad? Y podemos entender, el que hizo que su Hijo pasara por este infierno a Fíjese, causa de nosotros, ¿cómo sí. no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Sí, porque hizo que su Hijo pasara por esto para que nosotros no pasáramos por esto. Exactamente. Y sin embargo, el ser humano se aferra a querer pasar por esto. Porque en Él el sacrificio era ese, pero en nosotros hubiera sido eterno. Eterno. Mas, sin embargo, fíjense el gran amor de Dios, que envió lo mejor de lo mejor para que usted y yo no pasemos por eso. Así es. Y sin embargo, muchas veces nos atrevemos a decir, Dios es malo. O que Dios no es justo con Ajá, o nosotros. que Dios no es justo con nosotros. El Señor no es injusto. No. Y estas palabras del Señor no es injusto se lo dije a una mujer que estaba en su lecho de muerte. Así es. Y me dijo, tienes razón, el Señor no es injusto. No. Y ella sabía a dónde iba con el Señor y estaba contenta y conforme. Sí. Porque vemos el gran amor que Dios demostró y también la gran oportunidad que nos da hasta el último minuto de nuestra vida. ¿Sí? Desde que nacemos hasta el último minuto de nuestra vida, Dios está ahí dándonos la oportunidad. A ti, a mí y a todo el mundo en general. Entonces pasamos a la palabra número 6, esta palabra, donde la encontramos ahí en el Evangelio de según San Juan, Sí. capítulo 19, versículo 30. Esta es una de las palabras, como usted decía, de las últimas, más hermosa y que llena mi vida. Encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30, la sexta palabra, que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Aquí puedo ver una palabra de victoria. La palabra consumado es, quiere decir, todo está cumplido. Así es. Hecho está. Culminé la obra.
¿verdad? Un hombre en medio, yo puedo imaginar, un hombre en medio del dolor y la muerte, solo soltaba estas palabras de triunfo. Consumado es. Si me permite, hermano, Sí. pero no es la expresión. Voy a hacer una comparación con una pelea de box. El boxeador que es vapuleado y ya lo que quiere es que se termine la pelea, es noqueado y dice por fin se acabó. No es eso. No. Es la expresión del otro que también habiendo sido golpeado, termina noqueando al oponente y levanta los brazos en señal Sí, de victoria. porque Se acabó. cuando todos sus enemigos Ajá. pensaron que lo habían derrotado, que ya habían terminado con él, ¿verdad? Que ya dijeron, ya nos deshicimos de este hombre, ya acabamos con su falsa profecía, con su falsa enseñanza, qué sé yo. Él estaba clamando esta palabra de victoria, consumado es. Sí. Como estaba diciendo ahí, pagué la deuda, ¿verdad? Pagué la deuda que el ser humano tenía con mi padre. Esa deuda que se había generado en el huerto del Edén por la desobediencia del hombre. Esa deuda que el hombre venía acarreando, esa separación del hombre con Dios. Y ahí estaba diciendo, consumado, pagué la deuda. El camino, la deuda está abierta, el camino, la deuda está pagada, el camino está abierto. Para que ahora todo aquel, ¿verdad?, que crea, para que todo aquel que me reciba, ¿verdad?, su deuda está liquidada. Entonces, estas palabras podemos encerrarla como que ahí expresan la gran victoria que culminó en la cruz del Calvario. La gran victoria que Él declaró y gritó, consumado es, hecho está, para que la humanidad vuelva a encontrar el camino a Dios a través de Jesucristo. Sí, hermano. Con estas palabras habían terminado la agonía de Jesús al redimir a la humanidad caída. Ahora hay un camino abierto para la salvación. Su nombre, Jesucristo. Amigo, hermano que me escucha, valoremos este sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esta palabra de victoria. Él fue y lo será siempre un vencedor. Nosotros, en nombre de Cristo, podemos ser más que vencedores. Tal vez usted ha fallado y se ha quedado ahí tirado y no ha querido continuar. Pero en esta tarde yo te digo, levántate. Levántate en el nombre de Jesús, porque Dios nos dio la victoria. Porque Dios exclamó, consumado es, está pagada tu deuda. Tal vez te sientes mal porque has fallado, pero yo hoy quiero decirte, levántate. Dios te ama. Y todos aquellos que en esta tarde nos están escuchando, quiero decirte que hay una esperanza para ti en este día. Jesús, en la cruz del Calvario, dio su vida en rescate por todos nosotros. Él pagó el precio. Él volvió a poner ese puente para llegar a Dios. Él es el puente. Tú que estás ahí pasando por un momento duro, difícil, preocupado, con miedo, entrega tu vida hoy a Cristo. Acércate a Dios y vas a ver la gran diferencia que vas a sentir, a notar en tu vida cuando usted le ha abierto el corazón a Jesucristo. Dios no es malo, Dios es bueno. Y hoy, desde el momento en que naciste hasta el día de hoy que estás respirando, Él está ahí esperando el momento que tú clames, que tú te arrepientas, que tú le aceptes. Él te está buscando. Él llegó hasta la cruz por ti y por mí. Así que es tiempo de que valores este sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Adelante, hermano. Así es, hermano, de manera que ya no hay otro sacrificio que hacer. No. Porque cuando dice el Señor consumado es, dice ya está terminada la obra, está completa la obra. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para tener un futuro en la eternidad con Cristo?
una eternidad pues con Cristo, pues arrepentirse de sus pecados. Amén. Arrepentirse de sus pecados, reconocer que usted no puede pagar por ellos. O Ya sea, está no, pagado. no va a haber una medida de cuántas obras buenas y cuántas obras malas va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque una sola obra mala mancha todo el expediente. Pero la obra ya está concluida, Amén. ya está terminada. El Señor Jesucristo la terminó. Me siento ahorita que lo escuchaba hablar, hermano, y me imaginaba la gloria en ese momento, cuando la obra ya está terminada, ya pueden ser salvos por fe, por medio de la gracia de Jesucristo. Cuando el árbitro pita el final del partido, en la final, y el equipo campeón corren todos hacia el centro del campo, es de algarabía que el Señor Jesucristo terminó la obra, y luego ya vemos una expresión de confianza del Señor Jesucristo al Padre. En Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cuál es la confianza que tenía el Señor Jesucristo? Ya la obra estaba terminada. Ya se habían cumplido todas las condiciones necesarias para que el sacrificio fuera aceptado por el Padre para redención de los pecados, para poder perdonar los pecados de los que nos atenemos a la obra de Cristo para ese perdón. Nos encontramos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo, voy a leer desde el versículo 22, dice: hombres de Israel, oíd estas palabras, Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante vosotros con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, vosotros matasteis clavándolo en una cruz por manos de inicuos. A él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Ahorita describimos el dolor que sentía el Señor. Habiendo pasado eso, el Padre lo resucitó. Dice: porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha para que yo no sea sacudido. Por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi cuerpo descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia. ¿Y qué está diciendo? La expresión del Señor Jesucristo es esta. Ya estamos a punto de terminar, esto es breve. La expresión del Señor Jesucristo es de confianza. Es decir, la obra ya está terminada, ya se hizo todo lo que se necesitaba para el perdón de los pecadores. Ahora puedo descansar en paz, confiando en que mi Padre no me va a dejar en la tumba. Amén. En que mi Padre me va a levantar. Porque cuando usted decía consumado esa es la expresión del Señor Jesucristo. Pero el domingo por la mañana, cuando el Señor Jesucristo resucita, es la expresión del Padre que dice: consumado es. Ya está completa la obra, ya no hay nada más que hacer, más que pedir perdón, arrepentirse de los pecados y atenerse a la misericordia de Jesucristo, y eso es todo. Que esas palabras, esa confianza que Jesús ya en la última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tiene que ser la confianza y la esperanza de todo cristiano al morir. Así es. No, y tiene que ser la confianza que debemos tener ahora en vida también. En vida y al entregar, porque a veces la gente, aunque sea cristiana, tiene miedo a pasar de la muerte, de esa clinia que es la muerte. Entonces, no debemos tener temor. Yo quiero decirle que esa misma confianza tiene que decir: Padre, aquí yo creo que se me ha acabado mi tiempo en la tierra, pero sin embargo, tengo que confiar en que tú no vas a dejar que uno de tus santos vea corrupción. Físicamente el cuerpo se va a corromper y el polvo somos y al polvo vamos a volver. Sin embargo, espiritualmente tenemos vida en Jesús. Sí, y que esa es la confianza, que así como el Padre resucitó a Jesucristo, nosotros un día también seremos resucitados. Debemos tener esa confianza. Por ese poder. Entonces, qué maravillosa palabra, de las últimas palabras de Jesús, que nos dan vida y esperanza y esa confianza de lo cual hemos creído. Si usted no ha creído en Jesucristo, le invitamos para que usted lo reciba, lo acepte en su corazón, y que usted pueda platicar, hablar con Él, y que su corazón se llene de fe, su espíritu ya se llene de fe, y que usted pueda decir: estoy confiado, estoy tranquilo, y confío en que si algo sucede, yo estoy en tus manos.
Sí, y es tiempo, no estamos en un funeral, hermano, porque si las palabras últimas del Señor Jesucristo son de confianza, la penúltima de consumado es de algarabía, es de triunfo, de Amén. alegría. Nosotros tenemos que estar contentos también, Amén. no por la muerte del Señor, sino porque con su muerte pagó por nuestros pecados y nos abrió el camino al cielo. Así es que, qué maravilloso que ya no tenemos nosotros que hacer sacrificio ni pagar nada, ya Así Cristo lo es. pagó. Es algo tan sencillo que al hombre le parece muy difícil reconocerlo, aceptarle, ¿verdad? Sí, y hay personas que piensan que esto es jactancia y que dicen, ay, o sea, es vanidad, Ajá. es algo así, el que digan, somos salvos por la sangre de Cristo. Es que la confianza no está basada en nosotros, No, sino la confianza está basada en estas palabras que dijo el Señor Jesucristo y en que Él terminó la obra que había que terminar. sí, porque a veces piensan que como que es demasiado fácil. Sí. O demasiado sencillo. No. Pero bueno, para nosotros. Para Pero nosotros. para Jesucristo no fue así. Así es. Para Jesucristo no fue así. Entonces, a veces la gente prefiere mejor que le digan, pues sabe, ten tu sacrificio, golpéate o qué sé yo. Ajá. Lo ve como más creíble que decirle, mira, acepta a Cristo en tu corazón, recíbelo y simplemente así, y sigue los preceptos, los mandamientos y así llegará a la vida eterna. Eso lo ve como muy fácil, pero bueno, fácil Sí. lo vemos ahora. Pero ahorita que estuvimos viendo las 7 palabras no fue fácil. No, hermano. Y de ninguna manera estamos de luto del viernes que muere el Señor al domingo que resucita. Estamos en reposo Reposo. y estamos esperando la conclusión total de la obra, ¿verdad? La autorización del Padre, la aceptación por el sacrificio Amén. y la aceptación se manifiesta en la resurrección. Sí, el domingo. De manera que no estamos tristes, No, estamos es- contentos porque el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Solo recordamos este acontecimiento para que usted valore, para que usted sepa lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted. A lo mejor usted no lo sabía, a lo mejor usted no lo ha valorado, pero fue algo grande. ¿Sí? Fue algo muy grande que Dios lo hizo, no nada más por mí, no nada más por el hermano, sino por la humanidad y todas las personas. Entonces, es tiempo de que usted valore esto, es tiempo de que usted se acerque a Dios Sí. y encontrará esa paz. Sí, dice, y como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso que Dios hizo todo esto para que usted y yo tengamos vida eterna. Gracias, hermanos, amigos, familiares, a todos los que tomaron este tiempo, ¿verdad? Esta hora para meditar en la palabra. Yo le agradezco, ¿verdad? A todos los que abrieron sus hogares, a todos los que nos escucharon en su auto, a todos los que nos siguieron en las redes sociales. Yo le agradezco por su tiempo, por su preferencia. Gracias, esperamos que esta palabra sea de bendición. Y les esperamos el domingo a las 6 de la mañana, gozosos, contentos, celebrando una vez más la Así es. victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, se despide su hermano y amigo Frankie Aquino. Saludos a todos los que nos estuvieron viendo. Gracias y que Dios le bendiga. Sí, Alejandro Castillo para servirles, que el Señor los bendiga.